Chicos, buenas tardes. Hoy lo que vamos a ver es la clase de tratamiento de fluentes gaseosos. A lo largo de la clase vamos a ir viendo distintos equipos que son aptos para el tratamiento y vamos a tratar de ahondar en cuáles son las ventajas, desventajas y cómo funciona cada uno de ellos. La bibliografía de referencia, como siempre, es el libro Rudimentos de Ingeniería Ambiental del ingeniero Juan Manuel Sánchez, y en particular esta clase se basa en el capítulo de gases de escape, su medición y tratamiento. Antes de comenzar, tenemos que poder diferenciar cuáles son los dos tipos de efluentes que vamos a tratar. Si bien ambos son gaseosos, podemos diferenciarlo entre los que contienen partículas sólidas o líquidas y en los cuales estas no aparecen y en cambio el contaminante es un gas o un vapor. Para el caso de partículas vamos a ver las cámaras de sedimentación, ciclones, filtros de mangas, precipitador electrostático y separadores con líquido como el lavador Venturi, la torre de lavado y los lavadores por rotación. Para el caso de gases y vapores, vamos a ver la absorción y la reducción catalítica para el caso de los NOx. El primer equipo es la cámara de sedimentación. Esta cámara consiste en un gran recinto donde se hace circular los gases que contienen las partículas que queremos remover a muy baja velocidad, permitiendo así que las mismas sedimenten. Haciendo una analogía, es como el desarenador para tratamientos de fluentes líquidos. Hago entrar el gas a baja velocidad, lo que va a permitir que las partículas sólidas vayan cayendo y sedimentando dentro de la cámara. La velocidad de ingreso a la cámara se determina por medio de la fórmula de Stokes, que es la que tienen en pantalla. Como ven, la misma es directamente proporcional a la densidad de la partícula y al cuadrado del diámetro de la misma. Ahora, si yo quisiera ver cuán grande tiene que ser mi cámara, aplicamos la fórmula y vamos a ver que para que sedimenten estas partículas, la distancia que tiene que tener la cámara, la longitud, es muy grande. Por lo cual, estos equipos van a ser más grandes cuanto más chica sea la partícula. Es por eso que esta cámara de sedimentación tiene una aplicación limitada a partículas de entre 100 y 200 micrones, si no son demasiado grandes y por ende costosas. ¿Cuáles son las ventajas que tienen las cámaras? Tienen una simplicidad constructiva y operativa, por lo cual el mantenimiento es bajo. Se pueden construir en cualquier material que no se vea afectado por el mismo efluente, es decir, que no le genere una abrasión, y poseen una baja pérdida de carga, un bajo consumo de energía. Como desventaja, lo que fuimos mencionando, tienen un muy bajo rendimiento para remover partículas pequeñas y son equipos muy grandes. Ciclón. El ciclón o mejor dicho, los ciclones son separadores de partículas que utilizan fuerza centrífuga para separar a estas de la corriente gaseosa. Lo hacen a través de una entrada tangencial del gas que va a comenzar a descender por dentro del primer cilindro sobre el cual está conformado el ciclón hasta llegar a un cono. Este descenso lo hacen en forma de helicoide, que a medida que va circulando por dentro del ciclón, las partículas van chocando contra las paredes, caen fuera de la corriente y son recogidas por el fondo. A su vez, cuando el gas llega hasta el vértice de esta parte cónica, se genera otra espiral, otra helicoide ascendente por el interior de la misma, y es por allí que luego es canalizado y sale por la parte superior del ciclón. Eso lo pueden ver en los gráficos que están más en la segunda figura que se ve en la filmina, donde ingresa tangencialmente el gas, recorre el interior del ciclón formando un helicoide y al llegar a la parte inferior sube en una helicoide que es concéntrica a la otra y sale por la parte superior. Esto que tienen acá es un ciclón en vivo y en directo, en primera persona. Ven la salida del gas por la parte superior y la entrada tangencial del mismo. Los ciclones tienen un rendimiento bajo para partículas pequeñas. Como dato, les cuento que un ciclón de muy alta eficiencia tiene un rendimiento cercano al 50% para partículas de diámetro entre 5 y 8 micrones. En función de esto es que podemos definir como ventajas del ciclón la simplicidad constructiva y operativa,
no tiene partes móviles, por lo cual el mantenimiento es muy bajo, igual que la cámara de sedimentación. Se puede construir en distintos materiales, va a depender de cuál es el efluente que tenga que tratar para ver que el mismo no lo percuda. Y las desventajas es que tiene muy bajo rendimiento para remover partículas pequeñas. Ojo, que tiene partículas más pequeñas que la cámara de sedimentación, pero así todo, las más chiquitas de todas van a seguir de largo. Y tiene un gran consumo de energía, ya que tengo que impulsar el efluente para que pase por el ciclón. El siguiente equipo es el filtro de mangas. El filtro de mangas, como cualquier filtro, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Es interponer una tela en el flujo del gas para poder retener el polvo. En este proceso intervienen distintos principios físicos. Por ejemplo, la intercepción directa, el impacto inercial, el movimiento browniano, el efecto tamiz y las cargas eléctricas. Brevemente les comento cada uno de ellos. La intercepción directa es que tengo mi flujo de fluente con las partículas y al pasar por la tela impacta en un filamento de la tela y queda retenido. Impacto inercial se refiere a partículas que se alejan de la corriente principal del flujo gaseoso e impactan en la tela y quedan retenidas. Movimiento browniano es un movimiento zigzagueante que realizan las partículas más finas y al alejarse del flujo chocan contra la tela y queda retenido. El efecto tamiz es el más sencillo, o sea, la partícula es tan grande que queda retenida entre dos filamentos de tela. Y por último, las cargas eléctricas se refiere a las partículas, tienen una carga eléctrica propia y al acercarse a la tela son atraídas estáticamente a ellas. En la figura van a ver el corte de un filtro de mangas. Algo para que presten atención es que el filtro no tiene una sola manga, sino que es un conjunto de mangas que trabajan en manera simultánea o no, va a depender del modelo del equipo. Sobre esto hago referencia ya que existen infinita cantidad de modelos de filtro de mangas y van a depender de la marca, del país, de la función. ¿Sí? El espectro es muy grande. Vamos a darles un lineamiento de cómo son en general. Acá, como pueden ver, les pongo una escala de un dibujo de un filtro, una foto, un filtro de mangas y el dibujo de un filtro genérico. En la figura de arriba, la que está dibujada, ven que en este caso el gas a tratar ingresa por el lateral, pasa por adentro de la manga y es succionado hacia afuera el gas tratado. Luego el material retenido se retira por la parte inferior del filtro. Estas mangas, que son las de la imagen abajo a la izquierda, pueden estar sujetas por medio de perchas o por tapas y cinturones. ¿Por qué cinturón? En realidad es eso, es un cinturón que lo que hace es abrazar la manga para no lastimarla. O sea, está hecho en cuero, tiene un cierto ancho para evitar que ante los movimientos de la manga la misma no se vea dañada. Ahora me dirán, ¿qué movimiento? Bueno, los filtros, de acuerdo a cómo sea el ingreso del gas, los podemos distinguir como filtros de cámara limpia o filtros de cámara sucia. Es decir, que en la cámara que contiene todas las mangas se llama de aire limpio cuando el gas a tratar ingresa por el interior de la manga y el aire tratado, el gas tratado, sale por el exterior. Como se indica en las flechitas de la figura de arriba, ingresa por el interior, pasa por la manga y sale el gas tratado. En cambio, en los filtros de cámaras de aire sucio, el gas a tratar ingresa por el exterior y el gas tratado sale por el interior de la manga. Esto va a significar que la manga va a estar o inflada o comprimida. Hay un proceso en los filtros que es similar al de una aspiradora. En una aspiradora, cuando están usándola, van a ver que en un momento dicen, che, esto no aspira. ¿Qué es lo que pasa? Uy, se llenó la bolsa. Bueno, en el filtro pasa lo mismo, pero en vez de llenarse la bolsa, se satura de polvo. Esta saturación se da por una capa que se va formando y que se llama torta.
Esta torta, a medida que empieza a trabajar el filtro y se van impactando distinta cantidad de partículas, va siendo cada vez más compacta, por lo cual la eficiencia del filtro va a ser cada vez más grande. Es decir, va a retener partículas cada vez más pequeñas cuanto más densa sea esa torta. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue un punto que ya no pase el fluido a través de la manga. En ese momento vamos a tener que parar el equipo y limpiarlo. Y ahí vamos al siguiente slide, que es que a los filtros los podemos clasificar o los podemos distinguir de acuerdo al tipo de limpieza al cual son sometidos. Acá vamos a tener dos grandes grupos. Los que se limpian con limpieza a presión atmosférica o próxima a ella, donde vamos a tener los que son limpieza por sacudida o por flujo inverso, y los de limpieza mediante aire comprimido, donde vamos a tener los de limpieza ultrasónica y los de limpieza por chorro. En el caso de limpieza por sacudida, como ven la figura, dentro del filtro tiene que ingresar un operario y con un palo, que se llama golpeador, va sacudiendo la manga, le va pegando para permitir que caiga el polvo hacia una tolva que está en el inferior del filtro y poder retirar este material particulado. Esto se da en filtros de cámara de aire limpio, o sea, el polvo nunca entra en la cámara, siempre queda dentro de la manga y el operario al golpear lo que va a hacer es desprender la torta de las paredes de la manga. En los casos de limpieza por flujo inverso, ya son filtros de cámara de aire limpio con un cierto grado de complejidad en su funcionamiento. Voy a tener varias cámaras trabajando en manera simultánea y cuando yo los quiero limpiar, lo que hago es sacar unas tapas que posee la carcasa de la cámara, permitiendo el ingreso de aire atmosférico. Entonces, al cortar yo la impulsión, permitir el ingreso de aire, se genera en la cámara una situación de atmósfera, de presión atmosférica normal. Estos equipos tienen unos vibradores en la parte superior que en vez de golpear la manga, lo que hacen es sacudirla. Al sacudirla, cae el polvo en la parte inferior y es juntado por un tornillo que después lo lleva nuevamente a una tolva para poder disponer luego ese material particulado que se acumuló. Después tenemos los casos de cámara de aire sucio. Vamos a tener los de limpieza ultrasónica y los de limpieza por chorro pulsante. ¿Cómo es la limpieza ultrasónica? En estos casos la manga, como son mangas de equipos de cámara de aire sucio, tiene una armadura para evitar que la misma colapse cuando está succionando, cuando está filtrando. Para limpiarla, lo que se hace es, se inyecta aire en sentido inverso, entonces el polvo va a caer todo en la cámara. Todo ese polvo que fueron reteniendo, todas esas partículas, todo ese material particulado que fue conteniendo la manga, si yo soplo, va a caer hacia la cámara sucia. Ese soplido tiene que ser fuerte. Entonces lo que se hace por medio de un venturi es acelerar el aire para generar esa limpieza. Por eso es que es ultrasónico. Lo que se hace es, se pone el venturi a una cierta distancia, entra una corriente de aire secundario, o sea, va a arrastrar no solo aire comprimido, sino aire fresco, y eso va a generar el impacto para limpiar la manga. La limpieza por chorro pulsante es igual que la ultrasónica, con la única diferencia que no hay ese ingreso de aire secundario dentro de la manga. Estas mangas tienen que tener ciertas capacidades. Por ejemplo, el medio filtrante, la manga en sí, tiene que ser químicamente estable, resistir altas temperaturas, pues nuestros efluentes normalmente van a tener una temperatura superior a la atmosférica, van a tener una buena resistencia a la tracción y a la fricción por estos movimientos de dilatación y contracción, dependiendo de cómo sea el proceso, si sea el funcionamiento o la limpieza, y van a tener que tener una retención de partículas finas máxima, por lo cual la separación entre hilos va a ser mínima. Los materiales filtrantes pueden ser lana, algodón, poliéster, polipropileno o una arámida. ¿Cómo hago el cálculo de la superficie de las telas? Lo voy a hacer en función de la carga superficial. La carga superficial va a depender del origen del material particulado que yo quiero retener. Puede ser de madera, papel o amolado de metales.
en la tabla que están viendo tienen valores típicos, rangos y cómo es el cálculo de la carga. Esto después lo van a ver en ejercicios con las chicas. Llegamos al último equipo para material particulado. Este es el precipitador electrostático. Este equipo, chicos, es extremadamente complejo en su funcionamiento. En realidad en su funcionamiento no, el principio es básico. Voy a tener dos electrodos, un electrodo de carga y uno de descarga. Tenemos equipos más simples, equipos más robustos. Un equipo simple lo van a poder ver en el apunte, además no les dejé acá una imagen, pero el electrodo de carga es un hilo en el medio y el de descarga es la pared del precipitador. Se genera una diferencia de potencial entre estos electrodos, entre 20.000 y 100.000 volts de corriente continua. Entonces, cuando ingresa el gas a tratar, se va a ionizar y las partículas de polvo van a quedar retenidas dentro del electrodo de descarga. Una vez que termina de pasar este efluente por el precipitador o termina mi proceso o quiero parar para vaciarlo, limpiarlo, porque a medida que se vaya cargando va a empezar a llenarse de polvo, en algún momento lo voy a tener que vaciar, corto la energía y las partículas se descargan y caen por la parte inferior. Estos equipos son extremadamente grandes, vienen al final de otros procesos de tratamiento. Estos equipos sirven para retener partículas muy pequeñas, son muy utilizados en las generadoras de energía eléctrica para el tratamiento de los gases de combustión. Y les dejo ahí el link a un video en YouTube donde se muestra el funcionamiento de una manera muy didáctica con una animación para que puedan verlo tranquilos. Tenemos luego los separadores con líquidos. Estos separadores, como mencionamos al principio, puede ser el lavador Venturi, la torre de lavado o los lavados por rotación. ¿Qué es lo que se busca en cualquiera de los tres? Es poner en contacto al material particulado que está en el efluente gaseoso con un líquido de manera de formar un aglomerado y poder retirarlo de la corriente gaseosa. En el lavador Venturi ingresa el gas a tratar, se inyecta el líquido en la boca del Venturi y de esta manera se genera un efecto de difusión del líquido en partículas muy finas que van a ir captando este material particulado que está en la corriente gaseosa. Va a quedar todo en un recinto donde el líquido se va a ir acumulando en la parte inferior y el gas va a salir por la parte superior. Luego ese líquido lo lleva a un tratamiento para retirar el contaminante. En las torres de lavado sucede lo mismo. Ingresa el líquido por la parte superior, se hace un difuminado de este líquido para que se pulverice, el gas a tratar entra por la parte inferior y al contactarse, o sea, entrar en contacto el líquido con el gas, las partículas que están en este efluente van a quedar retenidas en el líquido y después puedo tratarlas posteriormente. Acá tienen tres ejemplos, que es una torre, la más simple de todas, de lavado, en la cual ingresa el, el agua por medio de un rociador, es la torre de rociado. Tiene una de placas donde se dirige el flujo de gas y de líquido. Y por última, una de relleno, en la cual la torre se rellena con un material que tiene distintas formitas para que el líquido quede alojado en este material de relleno. Entonces se aumenta el tiempo de contacto entre el gas y el líquido. Son procesos más eficientes, como siempre. Más eficiente, más caro, más energía, más mantenimiento. Por último tenemos los lavados por rotación, en lo cual les dejo dos ejemplos. Uno es el ciclón húmedo, en el cual funciona igual que el ciclón que vimos antes, con la diferencia de que se inyecta líquido, que va arrastrando, las partículas van chocando contra las paredes y la colectamos por la parte inferior. Y tenemos un lavador por rotación, en el cual el gas a tratar ingresa por la parte inferior y dentro del equipo tenemos un motor con un rociador que lo que va haciendo es girando y esparciendo el líquido para que tenga mayor contacto con el gas. Colectamos el líquido por la parte inferior y podemos llevarlo a un tratamiento posterior.
Todos estos equipos, chicos, que les estoy contando, pueden ahondar en detalles yendo en el apunte. Esto, acuérdense, es una clase autoguiada. Cualquier duda igual me escriben al foro de consultas generales. Vamos a seguir adelante. Vamos ahora con los procesos para el tratamiento de gases y vapores. El primero que vamos a ver es la absorción. La absorción es la retención de una sustancia, el adsorbato, sobre la superficie de un sólido. Es una operación unitaria. Esto creo, por lo menos yo, lo vi en Química 1, supongo que ustedes también, cuando veíamos el tratamiento de aguas pesadas. Si se acuerdan, estas torres funcionan en paralelo y mientras una está trabajando, la otra se está regenerando. En el interior de las mismas vamos a tener un elemento de retención, que puede ser carbón activado, y las utilizamos principalmente para retirar del efluente contaminantes orgánicos. Si bien sirve para orgánicos e inorgánicos, el principal uso es para orgánicos. ¿Cómo funcionaba este equipo? Perdón. No puedo volver atrás, perdón. Pero este equipo, ¿cómo funcionaba? Ingresa por la parte inferior el gas a tratar, pasa por la torre, queda retenido el contaminante y sale por la parte superior el gas tratado. En paralelo, en la otra torre, hacemos circular vapor de agua que va a pasar por el material de relleno, lo va a limpiar y el vapor va a absorber ese contaminante. Va a pasar por un condensador y luego ese líquido con el contaminante puede ser llevado a un tratamiento posterior. ¿Cuáles son las consideraciones que tengo que tener en este tratamiento? El gas a tratar no tiene que tener partículas, pues si no las mismas van a impactar sobre el absorbente, lo van a ir tapando, lo van a ir degradando y la torre va a perder vida útil. De la misma manera, tengo que tener humedad, hay que evitar la humedad elevada, porque si no, si por ejemplo tuviera silica gel, eh, lo va a saturar enseguida. Y tengo que evitar altas temperaturas, ya que también puede ser nocivo para el material del relleno. Todo va a depender del contaminante que tengo que retener y por ende el absorbente. Siguiente tratamiento es la absorción. Esta operación unitaria, al igual que en la anterior, lo que busca, a diferencia de la anterior, el contaminante en vez de quedar retenido en un absorbente sólido, va a quedar en un líquido. ¿Sí? Es el solvente. Estos equipos se utilizan principalmente para retener elementos inorgánicos. No se utiliza para orgánicos porque es muy difícil encontrar un solvente apto para ellos. Estas torres de absorción tienen distintas configuraciones. Pueden ser corrientes paralelas en igual sentido, corrientes paralelas en sentidos contrarios, que es el caso más común, y pueden ser de corrientes cruzadas, en las cuales el líquido ingresa de la parte superior, sale por la parte inferior y el gas atraviesa perpendicularmente. Vamos a ver cómo es la de corrientes paralelas y sentidos contrarios. En esta torre, el líquido ingresa por la parte superior, pasa por un distribuidor que lo que va a buscar es que sea homogénea la distribución del líquido en la torre. Va a entrar una cámara que va a tener un relleno con formas como las que ven en la figura abajo a la derecha, ¿sí? Esos son parte del cuerpo del relleno, y un piso de soporte que va a ser permeable. Por debajo de este va a tener la entrada de los gases a tratar, que cuando entren en contacto con el líquido van a ir dejando retenido en él, ese contaminante que quiero sacar de la corriente gaseosa. Una vez que siga subiendo, va a pasar por un separador de gotas, que lo que va a evitar es arrastrar gotas con el contaminante en el fluente gaseoso ya tratado. Y por la parte inferior vamos a poder recuperar el líquido y poder llevarlo a un tratamiento posterior. Por último, llegamos a la reducción catalítica. Este tratamiento sirve más que nada para los denominados NOx, ¿sí? Los óxidos del nitrógeno.
Estos óxidos de nitrógeno se originan en la combustión de tres maneras. Puede ser por origen térmico, es decir, que se forman por reacción del nitrógeno atmosférico con átomos de oxígeno en las zonas más calientes de la llama. Puede ser originados en el combustible, que se forman con reacciones químicas con los átomos de nitrógeno presentes en el combustible propiamente dicho, o pueden ser de formación inducida, que son los que se forman por reacciones químicas entre el nitrógeno de la atmósfera y radicales de hidrocarburos derivados del combustible y una oxidación posterior. En sí, una pregunta que nos podemos hacer es, che, afecta a la capa de ozono, esto tiene un montón de implicancias. Sí, ¿cómo tratarlas? Nosotros a la clase de hoy lo que vamos a ver es nada más cómo hacemos el tratamiento industrial, porque donde pondera más esto es en la movilidad diaria en los vehículos de combustión interna. Ahora, si tuviéramos una planta en la cual tenemos un proceso de combustión que genera NOx, lo que vamos a hacer es ponerle un proceso de reducción catalítica. ¿En qué consiste? Consiste en, a la salida de los gases de combustión, ingresamos una mezcla de amoníaco y aire dentro de un reactor catalítico. Esto lo que va a hacer es bajar la temperatura a la cual se generan los NOx y vamos a evitar que los mismos salgan a la atmósfera. Luego de este esquema que les muestro a continuación tiene dos situaciones. Una en que tenemos material particulado, fino, que queremos retener, por lo cual entonces primero pasamos por un precipitador electrostático y luego pasamos por la reducción catalítica, o si yo sé que mi efluente no lo tiene, pongo primero el catalizador y luego la reacción. Estos equipos se les puede calcular el rendimiento en función de la normativa vigente. La normativa nos regula las concentraciones máximas sobre las cuales nosotros podemos realizar una emisión. Por ejemplo, si yo tengo dióxido de azufre en mi efluente, la norma de la provincia de Buenos Aires me dice que no puedo superar un valor, no me acuerdo ahora el valor, X de concentración máxima. Como vieron en las teóricas, por medio del modelo gaussiano, nosotros podemos volver para atrás en la fórmula, ingresándole el valor del C máximo, descubrir cuál es el E admisible. Ese es el caudal másico de emisión. Y el E real lo vamos a poder medir por medio de la medición de gases en la chimenea. Con lo cual vamos a poder sacar cuál es el rendimiento que tiene que tener mi equipo para garantizarme que yo cumpla con la legislación vigente. Exactamente equivalente a lo que hacíamos con la DBO o la DQO cuando veíamos tratamientos de efluentes líquidos. Acá les dejo un ejercicio que es muy simple, lo van a poder, la verdad, realizar solos el punto A de la clase que viene cuando lo veamos en la práctica, pero más que nada me interesa que puedan ver los últimos tres puntos. Yo acá les dejo igual el mismo resuelto, cómo hacemos el cálculo de la emisión, cómo calculamos la concentración máxima, cómo según la resolución 242/97, cuál es ahí está, la concentración admisible del dióxido de azufre, y cómo hallamos los valores para verificar o no el cumplimiento. Y la pregunta que les hago es, ¿qué equipo utilizaría para tratar el efluente? ¿Cómo calcularía el rendimiento? Y la pregunta D la vamos a poder contestar la clase que viene. Chicos, muchas gracias. Fue cortita la clase. Cualquier duda que les surja, remítanlas por el foro de consultas y, como siempre, péguenle una leída al libro para poder afianzar un poquito más los conocimientos de esta clase audio guiada.